Muy buenos días. Hoy vamos a dar comienzo a la Santa Eucaristía que corresponde al 19º domingo del tiempo ordinario. Encomendémonos al Señor en toda nuestra necesidad espiritual y material. Piensa, Señor, en tu alianza, no olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa, no olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan.
la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Espero en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por la olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El caminar sobre el agua de Jesús en plena tempestad, acercándose a la barca donde estaban todos los apóstoles, es el signo justamente del peregrinar la iglesia en el medio de la tempestad de la vida, de la historia, de la humanidad, y que poco a poco va viviendo el misterio de la purificación y de la santificación para que ella pueda un día alcanzar la plenitud, la unión con Cristo. Es interesante que ese sentido del caminar sobre las aguas tiene un significado profundo. Una cosa es caminar sobre tierra sabiendo lo que pisamos, así como me dijo una vez un campesino: uno es de la tierra que pisa, pero ¿cómo sabemos nosotros a qué agua pertenecemos? Pertenecemos al agua
de la que es la acción del Espíritu en el mundo. Aguas turbulentas y quietas, agua que pueden tener poca profundidad o mucha profundidad, agua que pueden desbaratar la barca y pueden también hundirnos y podernos hacer perder así la seguridad en Cristo. Ese sentido del agua es justamente el llamado a caminar sobre el agua junto con Jesús, es decir, caminar sobre lo incierto, caminar sobre lo difícil, caminar sobre las dificultades, caminar sobre las contradicciones del mundo dentro de lo que es el camino de todo lo que es nuestro llamado a la vida eterna, la salvación que Jesús vino a darnos. Pero justamente ese caminar sobre las aguas significa para nosotros aprender a ser verdaderos hombres de fe, verdaderos discípulos del Señor, verdaderos seguidores de Cristo, hombres y mujeres que saben andar siguiendo a Cristo y que el agua no lo hunde, el miedo no lo hunde y la dificultad no lo hunde. Pero somos humanos y como tales también podemos tener crisis de fe, dudas de fe y momentos silenciosos o aclaratorios donde podemos nosotros ir cuestionando nuestra conciencia. Pablo lo dice muy bien en la segunda lectura, tomando de la carta a los romanos. Él dice, digo la verdad de Cristo, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me aseguro que no miento. Esa confianza absoluta de la revelación que Pablo había recibido en el camino a Damasco y luego por el bautismo, y que le permite a él estar totalmente confiado en el Señor en lo más profundo de su propia conciencia, iluminada por el Espíritu Santo. Fíjense qué importante este punto que nos refiere Pablo. El Espíritu Santo habita en la conciencia del hombre para iluminarla, para permitirle descubrir esa seguridad de caminar sobre las aguas en el medio de las dificultades, de la tempestad de la vida. Pero este llamado que hoy nos hace el Evangelio y la segunda lectura nos recuerda perfectamente también el testimonio de Elías, el gran profeta, que él cuando llegó a Horeb tuvo un encuentro con el Señor, pero ese encuentro con el Señor no fue cosa fácil, porque él se escondió en la cueva donde pasó la noche, es decir, se encerró en el profundo de su propio corazón, en lo íntimo de su conciencia, para encontrar al Señor. Y ahí donde el Señor le habla y le dice, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor va a pasar, Pashá, Pascua, el paso del Señor. Es un preanuncio profético del paso del Señor al profeta Elías. El Señor que va a pasar en su vida, pero que va a pasar en la vida del pueblo de Israel y en la vida de todos los seguidores de Cristo. La Pascua de la resurrección, no la Pascua de la muerte y de la pasión nada más. Y ahí vemos concentrado todo el misterio de lo que es el milagro, lo que es la purificación y el castigo del hombre desobediente que necesita cambiar de mirar el mundo y aprender a mirar a Dios, pero también el gran milagro del significado de Dios que se hace presente en nuestra vida. Es la señal de la tempestad, es la señal del fuego, es la tempestad que no permite manifestar la plenitud de Dios, sino solo la fuerza de Dios. Pero Dios no solo se manifiesta en su fuerza, sino en su plenitud. Y su plenitud es Cristo. Y su plenitud somos nosotros los cristianos que dejamos resplandecer al Cristo resucitado en nuestra vida. Vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Vino el fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Dónde aparece el Señor? En la brisa tenue, que al sentirla Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Esa brisa suave es justamente la manifestación del misterio de la encarnación, la suavidad del misterio de la encarnación en el seno de María, la suavidad del misterio de la salvación
en la dulzura de la acogida del abrazo de María con su Hijo al pie de la cruz, en la suavidad de la presencia del Señor cuando Él resucitado se aparece a María y a todos los apóstoles y a los discípulos, la suavidad del aroma y de la presencia del Señor cuando en cada Eucaristía esa aparición pascual del misterio eucarístico se hace presente entre nosotros, no solo para enriquecernos, sino para nosotros enriquecer al mundo. Y por eso, allí donde comprendemos el sentido del salmo que hoy se ha proclamado, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Cuando el Señor se muestra es porque también no solo es una iniciativa de Él, sino también es un grito que nosotros levantamos al Señor dentro de la dificultad, dentro del terremoto, dentro del fuego, dentro de la tempestad. El hombre, si no vive la fuerza de Dios, el hombre no descubre el sentido profundo de cómo Dios se va a hacer presente en su vida. Pero Dios no quiere destruir a la humanidad, Dios quiere salvar a la humanidad. Y cada situación difícil que la humanidad viva, Dios la revierte, la transforma y permite que sea un momento donde el hombre reciba la gracia de la conversión, reciba la gracia del volver a mirar a Dios y pedirle suplicante, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por eso, queridos hermanos, en la tempestad de la vida cada uno está llamado a caminar sobre las aguas, pero no caer en la tentación de Pedro, que sintió miedo de la fuerza del agua y de repente se puso a pensar, cónchale, ¿cómo puede decir estoy sobre agua? Sí, pero el Señor está caminando sobre agua, yo lo puedo hacer, Él me dijo que viniera, pero me estoy hundiendo porque no tengo la fuerza de la suficiente confianza en Él y de lo que Él me ha mandado frente a mi solicitud de caminar junto con Él. Y allí donde comprendemos que el Señor siempre nos tiende la mano, en el momento de la duda, en el momento de la crisis de fe, tanto a nivel personal como a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de sociedad y de la humanidad. En este momento el Señor nos está tendiendo la mano. En esta crisis de la pandemia mundial nos está tendiendo la mano. En esta crisis de los derechos humanos el Señor nos está tendiendo la mano. En este momento donde el anciano, el pobre, el enfermo y abandonado, el Señor nos está tendiendo la mano. En este momento donde los niños son abortados en el seno de su madre, el Señor nos está tendiendo la mano. El Señor nos tiende la mano dentro de las mismas tempestades que nosotros estamos causando por nuestra desobediencia a Dios, porque estamos rompiendo el orden que Él ha venido a establecer del amor misericordioso en toda su creación, en lo visible, en lo invisible. Por eso están sacudidas todas las fuerzas del que el Señor ha determinado dentro de su creación, la fuerza que demuestran su poder, la fuerza que demuestran la derrota del hombre que quiere caminar sin Dios, la fuerza de un Dios que a pesar del hombre derrotado y humillado, Él lo atiende y extiende su mano hacia cada uno de nosotros. Son tiempos de prueba, son tiempos de purificación, son tiempos para poder reflexionar profundamente en la conciencia, a la luz del Espíritu Santo, como nos recuerda Pablo, lo que es el ser hijos de Dios, el haber recibido el espíritu de filiación para poder decir, Abba Padre, sí, Padre, tú eres mi Padre y yo te reconozco porque Jesús, tu Hijo, mi hermano, me ha ido a traer y me ha enviado el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por estos momentos de celebración eucarística que quieren transmitir la plena confianza y nos hacen ver a Jesús que nos tiende la mano y nos dice, no tengas miedo. Nos ponemos de pie para la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús nos envía hoy de dos en dos a pregonar por el mundo tu amor. En la confianza de sabernos sus enviados, supliquemos al Padre por todas nuestras necesidades y las de aquellos que se nos confían a nuestra oración, y digamos juntos: haznos auténticos discípulos de tu Hijo, Señor. Haznos auténticos discípulos de tu Hijo, Señor. Por todos los pastores de la Iglesia, para que a ejemplo del profeta Elías anuncien sin temor alguno la palabra de Dios, sin dejarse presionar por influencias políticas ni sociales. Oremos. Haznos auténticos discípulos de tu Hijo, Señor. Pidamos todos juntos por aquellos que ejercen funciones de responsabilidad en nuestra sociedad, para que sean justos en su trato con los pobres y pongan freno a toda explotación del hombre por el hombre. Oremos. Haznos auténticos discípulos de tu Hijo, Señor, ya que Cristo nos eligió para que fuéramos santos e irreprochables en el amor. Pidamos por aquellas personas que se fatigan en el camino de la santidad, por las familias en riesgo de división y no han captado la riqueza de esa elección. Oremos. Haznos auténticos discípulos de tu Hijo, Señor. Por todos nosotros, que el Señor Jesús nos guíe por el camino de la sabiduría que ha enseñado a sus discípulos, para que a ejemplo de ellos llevemos alegría a los que se encuentran tristes y afligidos. Oremos. Haznos auténticos discípulos de tu Hijo, Señor. Jesús, el Maestro, nos envía a dar testimonio de pobreza y de confianza filial. Pidamos por cuantos se sienten presos hoy del consumismo, por quienes no han entendido la libertad evangélica y creen que la Iglesia puede ser instrumento de poder. Oremos. Haznos auténticos discípulos de tu Hijo, Señor. Concédenos, Padre, que por la participación en estos sagrados misterios se reavive en nosotros el espíritu misionero y vayamos con valentía al encuentro de aquellos que no te conocen. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que le ha dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santifica todo, y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracia te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracia te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y nuestra, San José, su casto esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe, en la caridad, tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Víctor Hugo, administrador, y Monseñor Antonio José y Tulio Manuel, eméritos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelo en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme.
Oración de comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás presente en el pan y en el vino consagrado en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Creo que tú eres el único y verdadero Hijo de Dios hecho carne y que nos ha traído a la salvación. En este momento que no puedo recibirte corporalmente, te pido que te una a mí espiritualmente y que así podamos vivir esa comunión entre todos nosotros y contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Oremos. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Santísima Virgen María, que dentro de tu inmaculada concepción, viste llena de misericordia, como Madre del amor hermoso y de la Iglesia, suscita santas vocaciones, laicales, consagradas y sacerdotales, dignas de la corredención, que tú misma realizas desde el cielo y la tierra, asociada al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todo un feliz domingo y que Jesús sea vuestro salvavidas. Amén. Dios te salve María, llena eres de amor, el Señor está contigo, amada de Dios. Bendito sea el Dios de Israel, porque habita